Señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles la bienvenida al Foro España Internacional de Comercio, Inversión y Diplomacia que organizamos con la colaboración del Grupo Abertis. Hace un año, Nueva Economía Forum tuvo el honor de entregar el Premio al Desarrollo Económico y la Cohesión Social al presidente de la nueva República de Argentina, el señor Macri. Y hoy tenemos la gran satisfacción de recibir como ponente de esta tribuna al ministro de Hacienda de la República de Argentina, don Nicolás Duhovne. Le va a presentar la secretaria de Estado de Comercio de Gobierno de España, doña María Luisa Poncela. Lo iba a hacer el ministro de Guindos, pero ya saben ustedes en lo que anda el ministro. Doña María Luisa, la palabra la tiene usted. Buenos días a todos. De verdad agradezco a Nueva Economía Forum y a su presidente José Luis Rodríguez que me invitara en sustitución del ministro Luis de Guindos a presentar al ministro de Hacienda de Argentina, Nicolás Duhovne, que realmente es un placer hacerlo por todo lo que les voy a esbozar del recorrido que está haciendo el ministro y su país en concreto. Unas breves pinceladas biográficas. El ministro Duhovne es economista, como yo. Es economista por la Universidad de Buenos Aires, amplió estudios en la Universidad de California y ha ejercido docencia en materias financieras por la Universidad Torcuato Di Tella. Ha desempeñado sobre todo distintas responsabilidades en la administración argentina centradas en análisis macroeconómico. También lo ha hecho como consultor en el Banco Mundial y ha sido asesor de varias campañas presidenciales. Pero, desde luego, Nicolás Duhovne no solamente tiene experiencia en el ámbito público, sino también en el ámbito privado, pues ha trabajado en instituciones financieras como Citibank, como el Banco de Galicia, e incluso creó su propia consultora financiera especializada nuevamente en análisis macroeconómico. Ha colaborado también con muchos medios de comunicación y en enero de 2017 fue llamado por el presidente Macri a hacerse cargo de la cartera de Hacienda de su país. Desde luego, este país lleva 2 años en un proceso de transformación muy importante, lo comentábamos antes el ministro y yo. A mí me recuerda a todo el proceso de reformas que hemos tenido que hacer también en España a lo largo de estos años de crisis, o incluso a todo el proceso de reformas y de apertura de nuestra economía que tuvimos que hacer durante la transición. Ellos están en estos momentos también siguiendo este camino, intentando corregir los desequilibrios que tiene su economía a través de una política macroeconómica prudente y sobre todo, y muy importante, de un amplio programa de reformas estructurales. De las primeras cosas que hicieron, y se nota cuando vas a Argentina, ha sido la eliminación de las restricciones al control de cambios, la liberalización de los tipos de interés, así como la puesta en marcha de un ambicioso plan de corrección del déficit público. Desde luego, todo este plan no lo quieren hacer ellos solos, saben que necesitan el acuerdo de todos los agentes sociales y, desde luego, el presidente Macri, por lo que vemos, está empeñado en que los agentes entiendan que este camino es necesario para su país. Una de las cosas también relevantes que han hecho ha sido volver al Fondo Monetario Internacional. Ha retomado desde hace un par de años las consultas del denominado artículo 4, que hace balance de la situación macroeconómica de un país y evalúa sus políticas. Desde luego, esta vuelta al Fondo Monetario Internacional es muy relevante porque les permite volver a los mercados internacionales, a los mercados financieros y, desde luego, da garantías, invita a que vuelva a su país la inversión productiva. Las primeras conclusiones que ha sacado ya el Fondo Monetario Internacional de la evolución de la economía durante estos 2 años son bastante esperanzadoras y les invita a seguir en esos pasos de reformas de desequilibrios que tenía Argentina.
Pero desde luego los ajustes más relevantes que están haciendo son, sin lugar a dudas, la política fiscal. Yo no me voy a extender porque, evidentemente, si no le piso la ponencia, pero esta política fiscal, estos ajustes son el eje fundamental, como digo, y es lo que pretende permitir a Argentina recuperar su economía. Desde luego, como comentará más adelante Nicolás, esa consolidación fiscal y esa mejora del déficit público es lo que da cierta confianza también a los mercados internacionales y les permite seguir avanzando. En diciembre estaba yo, lo comentábamos antes, en Argentina, pudimos ver cómo se ponía en marcha dos de los hitos más importantes, como son la reforma del sistema de pensiones y la reforma del sistema tributario. Evidentemente, no ausente a veces de conflicto, no ausente de entendimiento, pero estas reformas siguen adelante y desde luego es una apuesta muy clara del gobierno argentino. Pero yo creo que la otra pata de esa gran apuesta que están haciendo es la apertura de su economía, al exterior. Y en ese sentido llamo la atención a que estamos negociando posiblemente el mayor acuerdo comercial que se pueda firmar entre dos regiones, la región Unión Europea y la región Mercosur, mirando en volumen de habitantes y mirando en volumen económico. Como digo, posiblemente será el primer gran acuerdo entre dos regiones del mundo que se llegaría a firmar si conseguimos que concluyan estas negociaciones con éxito. Estamos en un punto ya muy cercano a cerrar el acuerdo. Por tanto, yo invito a los negociadores a que sigan ahondando, pensando que el objetivo final está ya muy próximo. Confiamos que así sea y, desde luego, aspiramos y esperamos que ese acuerdo se cierre a lo largo de las próximas, yo diría, semanas de este año 2018. Eso nos permitirá ahondar nuestras relaciones. Eso nos permitirá, tanto para Argentina como para Europa, en concreto en este caso para España, mejorar nuestras relaciones bilaterales, que ya son buenas. Pasaron por épocas de bache debido a la situación económica de ambos países, pero en estos momentos estamos en torno a 1.500 millones de exportaciones argentinas hacia España y unos 1.300 de España hacia Argentina. Tenemos déficit por parte de España, pero lo más importante es que ambas exportaciones, ambos volúmenes se van a ver mejorados si conseguimos finalmente este acuerdo. Y, desde luego, ya por ir concluyendo esta presentación de cómo son nuestras mutuas relaciones, España es el primer inversor en Argentina europeo y es el segundo inversor a nivel mundial. Las inversiones españolas en Argentina son inversiones no especulativas, son inversiones comprometidas con el devenir del país, y así lo demostraron en las épocas anteriores, donde mantenerse allí era mantenerse en un momento muy duro, pero el inversor español se mantuvo, sigue y seguirá en el futuro. Y ya, para terminar, también hacer mención, darle la enhorabuena a Argentina por esa presidencia que tiene del G20. Creemos que los temas que ha fijado la presidencia los compartimos enteramente por parte española. Creemos que hablar de cambio tecnológico, hablar de financiación de infraestructuras en el mundo es algo relevante, y desde luego es algo relevante tanto para Argentina como para España. Desde luego, para el desarrollo de estos objetivos, como le he dicho antes en bilateral, cuenta usted con toda la colaboración de España y del Gobierno de España. Y, sin más, le cedo la palabra para escucharle. Gracias. Bueno, muy buenos días, señores ministros, secretarios de Estado, legisladores, embajadores, miembros del cuerpo diplomático, autoridades, representantes del sector privado, queridos amigos. En primer lugar, quiero agradecer esta invitación al Foro Nueva Economía para hablar aquí con ustedes. Es un gran placer poder estar aquí para seguir fortaleciendo el vínculo entre nuestras dos naciones.
Argentina está atravesando un momento histórico. En 2015 los argentinos decidimos dejar atrás el populismo, que encontró en el conflicto y en la división una manera de perpetrarse en el poder. Hemos emprendido un camino de cambio basado en el diálogo. Estoy muy orgulloso de poder visitar este país para invitarlos a formar parte de este cambio en Argentina. Ya lo dijo el presidente Macri ante este mismo foro hace un año, sintetizando la visión de esta nueva etapa. Creemos que las respuestas las vamos a encontrar más fácil, mejor y más rápido si trabajamos juntos, el pueblo español y el pueblo argentino. El punto de partida del cual hemos arrancado es desafiante. 12 años de populismo que generaron en la Argentina no solo la acumulación de enormes distorsiones económicas, sino distorsiones culturales, en términos de cómo miramos el respeto a la ley, la inserción en el mundo, cómo nos relacionamos con nuestros vecinos y con las naciones amigas. Estuvimos totalmente cerrados. Quienes han hecho negocios en la Argentina lo han experimentado. Exportaciones prohibidas, importaciones para las cuales había que pedir autorización a la Secretaría de Comercio, que las daba bajo una discrecionalidad absoluta. Luego un Banco Central que a veces vendía las divisas, no vendía las divisas. Hemos perdido la credibilidad, hemos roto contratos, hemos entrado en default, no solo una vez en el año 2001, sino que nuevamente en el año 2014. Nos hemos quedado sin reservas, hemos instaurado la inflación y el financiamiento monetario del déficit como método, y contra eso tenemos que remar. Entonces el punto de partida es desafiante, pero tomamos ese desafío con entusiasmo y sabiendo que contamos con el respaldo del pueblo argentino y de las naciones amigas. Tenemos que sentar las bases para que la Argentina esta vez crezca sobre bases sostenibles. Para que eso ocurra, necesitamos más inversión. Entendemos la inversión del sector privado como la base para la generación de prosperidad. Con más inversión nos volvemos más productivos. Si somos más productivos, tenemos mejores salarios. Si tenemos mejores salarios, bajamos la pobreza y así generamos el círculo virtuoso que nos permite convertirnos en un país más equitativo y convergemos hacia los estándares de las naciones desarrolladas. Entender el círculo de la manera inversa creemos que es inadecuado. ¿Cuáles son los pilares del reordenamiento de la Argentina? Por un lado hay un pilar que yo diría que atraviesa todo lo que estamos haciendo en materia económica, que es el pilar institucional. Creemos en la división de poderes, creemos en la democracia republicana. Vemos al mundo como una fuente de oportunidades y no como una amenaza. Queremos integrarnos al mundo y estamos dando muestras de ello. En el plano estrictamente económico, nosotros pensamos que Argentina necesita un nuevo ordenamiento fiscal, necesitamos ser solventes, porque si queremos que la inversión privada se desarrolle, la solvencia fiscal es una condición ineludible. Hemos tenido muchos otros gobiernos que han priorizado la inversión privada, pero que al perder la solvencia fiscal han avanzado sobre los derechos del sector privado, aún sin quererlo, ¿no? Entonces, cuando uno es solvente se asegura de que no va a dar pasos incorrectos, inadecuados en términos del respeto a los contratos previamente establecidos. El otro pilar es tener una inflación similar a la del resto del mundo. Para eso tenemos ahora un Banco Central independiente, con metas de inflación, que está haciendo una tarea titánica, porque luego de 12 años de altísima inflación, y habiendo destruido el ahorro en la Argentina, el canal del crédito, que es el que utilizan los bancos centrales para luchar contra la inflación, no funciona. Entonces tenemos muy poco crédito, tenemos que luchar contra la inflación, tenemos muy pocas herramientas, pero una voluntad de hierro. Vamos a derrotar a la inflación. Y luego, el tercer pilar es la integración con el resto del mundo. Lo repito una vez más,
para nosotros el mundo es una fuente de oportunidades. No lo vemos como una amenaza. Y pensamos que el comercio no es un juego de suma cero, no es un toma y daca, sino que genera beneficios para quien lo practica. En lo estrictamente fiscal, nosotros hemos recibido un déficit primario antes de intereses de 5,4% del PBI y nos hemos propuesto bajar el déficit de a 1 punto por año. Nos dirán que es una trayectoria lenta. Creo que es lo que han hecho la mayor parte de los países europeos en la post-crisis de 2008-2009. Pero además no tenemos otro camino, puesto que la gran novedad de esta crisis fiscal que atravesó la Argentina o que todavía estamos transitando es que tomamos el gobierno no solo con un déficit muy alto, sino que con una presión impositiva récord. Entonces, no solo tenemos que bajar el déficit, sino que tenemos que bajar impuestos. Entonces, en el primer año del gobierno de Mauricio Macri, el gobierno eliminó impuestos por más de 2 puntos del PBI al eliminar los impuestos al comercio exterior. Claro, genera un costo fiscal que tuvimos que recuperar del lado del gasto, siendo muy austeros y congelando el gasto público, pero pensamos que era la única manera de poner a la economía a crecer. Si seguíamos cobrando el impuesto a las exportaciones, en un país que necesita exportar, no íbamos a poder poner en marcha a la economía. En el plano fiscal, entonces, vamos a converger al equilibrio primario entre el año 2020 y 2021. El año pasado hemos terminado con un déficit primario de 3,9% del producto. Este año tenemos una meta de 3,2%, el año próximo de 2,2%. Y si el gobierno es reelecto, en el año 2021 alcanzaremos el equilibrio primario en nuestras cuentas públicas. Y ese es un compromiso irrenunciable del gobierno, porque entendemos que podemos ser graduales, pero no podemos fallar en nuestras metas. Ahora, en el plano fiscal hemos dado muchísimos pasos para institucionalizar la convergencia al equilibrio. A fines del año pasado, la Argentina logró sancionar en el Congreso una ley de responsabilidad fiscal que limita el crecimiento del gasto público a nivel nacional y provincial. A nivel de la nación, nos comprometemos a que el gasto primario no puede crecer en términos reales, es decir, que se mantiene constante. Por lo tanto, todo lo que crezca la economía va reduciendo el peso del sector público en relación al PIB. En las provincias, hemos dividido a las provincias en dos: aquellas que son superavitarias y aquellas que son deficitarias. Las que son deficitarias tienen la misma limitante que el gobierno nacional: el gasto primario debe permanecer constante en términos reales. Las que son superavitarias mantienen el gasto corriente constante, pero pueden aumentar el gasto en infraestructura. En Argentina tenemos un gran déficit de infraestructura y entonces aquellas que tienen superávit pueden utilizar sus fondos para mejorar la infraestructura pública. Con esta ley de responsabilidad fiscal, si la Argentina logra crecer al 3% por año, que es la velocidad que estamos llevando ya desde el año 2017, pensamos que podemos crecer un poco más este año, el gasto público, que cuando asumió el presidente Macri se situaba en 42 puntos del PBI y que en 2017 terminó en 40 puntos del PBI, ya lo hemos bajado 2 puntos, va a converger a 33 puntos del PBI en el año 2023. Cuando lleguemos a un gasto público en relación al PIB de 33%, vamos a haber eliminado el déficit y vamos además a haber eliminado buena parte de los impuestos distorsivos de la Argentina. Y a eso me quería referir ahora. También a fin de año pasado hemos logrado sancionar en el Congreso una reforma tributaria, creo que la reforma tributaria más ambiciosa que hemos tenido en la Argentina en las últimas décadas, que reordena todo nuestro sistema impositivo con el fin de, en un plazo de 5 años, quitarnos de encima impuestos distorsivos que en general no existen en otros países del mundo, para que el sistema impositivo argentino se parezca al del resto de las naciones y que la Argentina pueda competir en este mundo global en igualdad de oportunidades. Entonces, en la reforma tributaria, esencialmente lo que hemos hecho es generar un esquema para ir reduciendo los impuestos al trabajo pagados por las empresas, que van a caer
abruptamente en los próximos 5 años porque vamos generando un mínimo no imponible a partir del cual, por debajo del cual no se pagan impuestos al trabajo. Entonces los salarios más bajos van a terminar exentos de impuestos al trabajo dentro de 5 años y luego se pagará por el excedente. Entonces tenemos en promedio una abrupta baja en el costo de los impuestos al trabajo, muy focalizado en los salarios más bajos, que es donde tenemos más problemas de informalidad. Entonces es una gran invitación a las empresas a formalizar su empleo. Otro componente importante de nuestra reforma tributaria es que disminuimos el impuesto a las ganancias corporativas, que se situaba en 35% y que había quedado totalmente desalineado de lo que está ocurriendo en el resto del mundo, donde los impuestos a la renta corporativa han ido bajando. Entonces, para las rentas no distribuidas, ese impuesto baja al 25% gradualmente, pero ya este año, en 2018, baja al 30%. Y el próximo escalón hacia el 25% es dentro de 2 años. También hacemos una modificación muy importante en el impuesto al valor agregado, donde el IVA incurrido en las inversiones nuevas es devuelto en un plazo máximo de 6 meses. Entonces, aquellas empresas que realizan inversiones en la Argentina, si no han podido recuperar el IVA con sus ventas en los siguientes 6 meses a producida la inversión, en 6 meses reciben en efectivo la devolución del IVA incurrido. Eso le baja notablemente el costo del capital porque, digamos, no genera una inmovilización del capital de trabajo para las compañías que invierten en la Argentina. Y finalmente, Argentina tiene otro impuesto muy raro, que es el impuesto a las transacciones bancarias, que es todo lo contrario de lo que uno quiere tener, porque uno quiere que todo el movimiento de fondos en la Argentina se produzca a través del sistema bancario para que no haya evasión impositiva. Sin embargo, en la Argentina tenemos un impuesto a las transacciones bancarias que es prohibitivo, pero a su vez recauda mucho dinero, con lo cual lo que vamos generando es que en los próximos 5 años, y de a 20%, en 5 años el 100% del impuesto a las transacciones bancarias va a poder ser computado como pago a cuenta del impuesto a las ganancias. O sea que las empresas que registran resultados positivos van a poder tomar todo el impuesto a las transacciones bancarias a cuenta de sus pagos de renta corporativa. En promedio, esto es una transferencia de recursos hacia el sector privado de casi 2 puntos del PBI. Esto debería ser muy importante para mejorar la capacidad de competir de las compañías en la Argentina, y eso debería redundar en más inversión y en más empleo. Ahora, como la Argentina es un país federal y tenemos impuestos distorsivos en las provincias, también a fin del año pasado hemos firmado un consenso fiscal con las provincias. En ese consenso fiscal lo que pretendemos, además de un reordenamiento en donde cancelamos todos los juicios cruzados que había entre nación y provincias, juicios acumulados por décadas que se dan de baja y arrancamos frescos de aquí en adelante, generamos un cronograma para ir eliminando el impuesto a los ingresos brutos, que es un impuesto provincial, donde cada provincia tenía la facultad de fijar alícuotas, y que no es ni un impuesto al valor agregado ni un impuesto a las ventas, porque los impuestos a las ventas en general se cargan sobre las ventas finales. Este era un impuesto en todas las actividades productivas que se acumulaba en cascada, porque no había manera de deducirlo, haciendo prohibitiva la actividad exportadora, porque si uno acumula en cascada 10% de tributación que no puede descargar por ningún lado, la verdad es que es muy difícil producir. Con lo cual fijamos un cronograma para la reducción del impuesto a los ingresos brutos, que es muy acelerada para todo lo que genera cascada. Sí, la industria manufacturera, construcción, agro, transporte de cargas, comunicaciones. Tiene un esquema donde rápidamente vamos a alícuotas de cero y dejamos que se concentren las alícuotas más altas en las ventas finales. Con lo cual, dentro de 5 años, ingresos brutos va a quedar muy focalizado en las ventas finales, y ahí tendremos que trabajar para reemplazarlo por otro tributo. Pero vamos a haber dado un paso muy importante ya para mejorar la situación. Bueno, y finalmente, como mencionaba la secretaria Poncela, hemos también
a fines del año pasado, logrado pasar una reforma previsional que estabiliza de aquí en adelante los pagos al sistema previsional, dando previsibilidad tanto al gobierno como a quienes reciben esos pagos. Hasta ahora teníamos una fórmula de pago elaborada con distintos componentes en la época en la que la Argentina mentía con la tasa de inflación, con lo cual no se podía tener una fórmula muy sencilla que indexe las jubilaciones a la inflación. Lo que hemos hecho ahora es indexarlas a la inflación trimestral, y eso nos da mucha más certidumbre acerca de los pagos, a la vez que preserva el valor real de las jubilaciones. En el plano monetario, tenemos hoy un Banco Central comprometido en la lucha contra la inflación, donde tenemos tasas de interés en pesos que son positivas en términos reales, bien positivas, porque necesitamos reconstruir al peso como moneda de ahorro en la Argentina y porque necesitamos bajar la inflación. Hemos eliminado todos los controles de cambios en la Argentina, no hay más. Un exportador no tiene obligación de liquidar sus exportaciones en el mercado local y no tenemos controles al ingreso, a la salida. La convertibilidad de la moneda es plena y absoluta. Tenemos tipo de cambio flotante y tenemos metas de inflación que establecen un tope de 15% para este año, de 10% para el año próximo y de 5% para el año 2020. En el plano de la integración internacional, bueno, la Argentina ha vuelto a mirar al mundo. Pensamos que el acuerdo Mercosur-Unión Europea es vital para la Argentina. Es vital porque tenemos una hoja de ruta muy clara ya en lo fiscal, porque tenemos una reforma tributaria que trabaja a 5 años, metas fiscales que trabajan a 5 años, tenemos ya la reforma previsional, o sea que tenemos mucha certidumbre en lo fiscal, tenemos metas monetarias que nos dan certidumbre hacia dónde converge la inflación en el mediano plazo en la Argentina, pero con la integración al resto del mundo, bueno, hemos eliminado casi todas las restricciones cuantitativas. Tenemos aranceles altos todavía porque la tarifa externa del Mercosur probablemente sea la más alta de cualquier bloque comercial en el mundo. Pero si logramos el acuerdo con la Unión Europea, vamos a tener ya en tinta sobre papel un cronograma de integración al mundo para los distintos sectores, que le va a dar mucha más credibilidad, va a institucionalizar el proceso de integración en el cual está embarcado la Argentina. Y por otro lado, nos va a permitir llevar el tamaño de los acuerdos comerciales que tiene la Argentina, que hoy es con tan solo el 8% del PBI mundial, con casi el 30% del PBI mundial. Entonces, es crucial para la Argentina lograr el acceso a la OECD, y ahí muchas gracias al Reino de España por su apoyo en la aspiración de la Argentina de integrarse a la OECD. Ingresar a la OECD no es solo tener el sello de que uno pertenece a esa organización, que no es una organización de países ricos, por más que lo sean, pero lo vemos como una casa de buenas prácticas y queremos adherir a esas buenas prácticas. Entonces, lo importante, más que ser miembros de la OECD, es recorrer el camino para ser miembros, porque recorriendo ese camino vamos a ser mejores. Así que ese es otro componente. Estamos presidiendo el G20 este año. ¿Quién hubiera dicho hace 2 o 3 años que la Argentina podía presidir el G20? Y hoy lo estamos haciendo con humildad, sabiendo cuál es nuestro rol. Tenemos que ser huéspedes y anfitriones de esta reunión de los países más importantes del mundo. Pretendemos hacerlo de manera productiva, relevante, evitando conflictos y preservando este ámbito que es tan importante hoy en el mundo. Jugó un rol crucial el G20 para que la crisis de 2008-2009 sea menos profunda de lo que hubiera sido sin el G20. Y entonces tiene que estar ahí el G20 para el día que lo necesitamos. Bueno, los resultados, no sé cuánto tiempo tengo, ¿ya estoy pasado? Voy cerrando. Los resultados de todas estas políticas, que por supuesto están pensadas
para crecer por décadas, ¿no? Pero si no tenemos resultados en el corto plazo, se nos va a hacer difícil mantenernos y ejecutar estas políticas. Entonces necesitamos también resultados de corto plazo, y ya los estamos viendo. En el año 2017 la Argentina creció cerca de 3%, con un crecimiento liderado por la inversión. Y en un año en donde bajó el déficit, bajó el gasto público, bajamos impuestos, ¿no? Bajó la inflación y creció el PBI. Esto, por tan sencillo que parece, no había pasado en los últimos 100 años en la Argentina. Y esto tiene que seguir ocurriendo por muchos años más. El crecimiento de la Argentina hoy está liderado por la inversión. La inversión el año pasado creció cerca de 11%. Este año pensamos que vamos a crecer un poco más de 3%, pero con la inversión creciendo más que el 11% que creció el año pasado. Nuestras exportaciones han empezado a crecer. Era lo lógico, les costó los primeros 2 años porque veníamos de una economía muy subinvertida, pero ahora que tenemos un récord de importaciones de bienes de capital y que la economía se ha reequipado, empezamos a ver en nuestras exportaciones de manufacturas industriales un salto que era previsible. El año pasado nuestras manufacturas industriales crecieron 14%, las exportaciones, y en el mes de enero, dato que se publicó ayer, han crecido 30% interanual. Esperamos que se sostengan niveles como eso. Pero lo más importante es que además este crecimiento está llegando a la sociedad. El desempleo está bajando, la pobreza, que se situó en 32% de la población cuando asumió el presidente Macri, hoy es apenas superior al 28%, una cifra altísima, pero está bajando. El empleo crece. Y eso nos pone muy, muy optimistas porque pensamos que podemos entonces lograr que los resultados de este proceso de reformas de largo plazo sean visibles para todos, ¿no? Los argentinos hemos decidido dejar atrás prácticas que no ayudaron al desarrollo del país. Esta vez estamos convencidos de encarar un crecimiento sostenible y en serio, y queremos que España sea un socio principal en esta hazaña. Así que los invito a protagonizar este cambio. Muchas gracias. Muchas gracias, doña María Luisa, por la presentación. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias. Pues ya ve, tengo aquí preguntas. Alguna no le va a gustar, pero hay otras muy dulces, no se preocupe. Amalia Domínguez dice, usted ha venido a España para atraer inversiones españolas. Se supone que ya superada felizmente la etapa de sobresaltos y sombras que para algunas de nuestras grandes empresas supusieron los Kirchner. ¿Qué impresión, qué acogida está usted recibiendo estos días, tanto de autoridades españolas como de empresarios? ¿En qué sectores puede crecer todavía la inversión de España, que ahora se sitúa a la cabeza tan solo después de Estados Unidos? También le preguntan qué expectativas tienen ustedes de la visita oficial del presidente Rajoy anunciada para el mes de abril. Bueno, muchas gracias. Déjeme decirle que la acogida hasta ahora ha sido excelente y estoy muy agradecido. Anoche tuve la ocasión de reunirme con el ministro Montoro y hoy los estoy viendo ustedes. Y estoy muy a gusto y sintiendo la calidez de esta relación que fue muy intensa, que tuvo sus claroscuros y que ahora intentamos que vuelva a la intensidad que debería tener siendo dos países con los vínculos históricos que tenemos, ¿no? Hoy hay enormes posibilidades de inversión en la Argentina y hay sectores claramente que hoy están atravesando un momento de auge. La reaparición del crédito hipotecario en la Argentina está provocando un boom de construcción, donde en la construcción estamos en récords históricos de empleo y de despachos de cemento. La clase media durante 12 años no pudo acceder a la vivienda propia porque no había crédito hipotecario, y ahora, habiendo generado créditos indexados a la inflación, una vez que ya el gobierno no miente con la inflación,
ha generado una enorme demanda. Entonces, en la construcción de viviendas destinadas a aquellos que estuvieron fuera del mercado durante tanto tiempo, hay una oportunidad inmensa. En nuestro sector agropecuario hay enormes posibilidades. Ustedes saben que Argentina tiene niveles de productividad muy elevados. La minería en la Argentina, donde hemos eliminado los impuestos al comercio exterior, a las exportaciones, tiene posibilidades infinitas. La Argentina tiene la misma geología que Chile y exportamos menos de 4.000 millones de dólares cuando Chile exporta cerca de 60.000 millones de dólares de productos minerales. Entonces ahí las posibilidades son inmensas y estamos viendo la llegada de enormes inversiones para producir oro, cobre, en el sector de litio. Probablemente la Argentina dentro de 2 o 3 años se convierte en el principal productor mundial de litio. Pero si le queremos agregar valor agregado al litio que se produce ahí, bueno, hay también grandes posibilidades para empresas que quieran venir a hacerlo. En todo lo que tiene que ver con el sector de retail, donde ustedes están tan desarrollados, la Argentina está en un estadio de inversión todavía muy bajo. Y en la medida en que se ha liberalizado la importación de bienes de consumo, hay también enormes posibilidades. En la ganadería, el gobierno anterior tenía prohibido las exportaciones de carne vacuna para proteger la mesa de los argentinos, pero nos vació la mesa de los argentinos porque se dejó de producir carne y el stock de ganado cayó. Hoy se están reabriendo frigoríficos todos los días y las exportaciones de carne vacuna están creciendo al 25-30% anual. Lo mismo ocurre con la pesca. Las posibilidades son infinitas y no hay sector donde no haga falta inversión y la presencia de nuevos jugadores con el know-how que ustedes tienen. Así que es cuestión de mirar, pero allí donde miren van a encontrar oportunidades. Teresa Martínez dice, ¿por qué usted es tan optimista al decir que tiene mucha fe en que alcanzarán la meta del 15% de inflación este año? ¿Va a lograr corregir la subida de los precios y tarifas? ¿Podrá mantener las cifras de crecimiento de enero, 3,5%, diciembre 2,5% y noviembre 3,9%, octubre 4,9%? Bueno, en relación al crecimiento, nosotros tuvimos un muy buen desempeño el año pasado de la inversión y del consumo. Y en 2018 se está sumando un nuevo actor a las posibilidades de crecimiento de la Argentina, que son las exportaciones. Las exportaciones este año van a crecer, muy traccionadas por lo que está ocurriendo con las manufacturas de origen industrial, que vienen mostrando un desempeño muy favorable. Este año además van a estar muy ayudadas por la recuperación de la economía brasileña, que es muy importante para la Argentina. Así que yo creo que la Argentina este año claramente va a crecer por encima del 3%. En relación a la meta de inflación, estamos atravesando estos meses, los peores meses de inflación del año, porque es cuando estamos generando las subas de los precios de los servicios regulados, cosa que es inevitable porque pensamos que tenemos que terminar de eliminar el gasto en subsidios, así en electricidad, gas, agua, y converger a precios de mercado, porque es la manera de consolidar nuestra situación fiscal y de esa manera también contribuir a derrotar a la inflación. Pero la inflación va a bajar en los próximos meses y trabajamos con el norte de nuestro 15% de meta, que es una meta que nos obliga a trabajar para ello. No es un pronóstico, es un objetivo por el cual trabajamos. Seguimos con exportaciones. Aniceto Merallo dice, ¿por qué las exportaciones de Argentina no van tan bien como deberían? En 2017 solo crecieron un 0,9%, el menor porcentaje de toda la región y muy lejos de otros países como Bolivia, donde subieron el 11%, Uruguay y Paraguay con el 3,5%. Las exportaciones en 2017 tuvieron un problema de efecto de comparación para los productos agrícolas. Como hasta diciembre de 2015 teníamos el cepo cambiario y el tipo de cambio oficial difería del tipo de cambio de mercado, los productores agropecuarios retuvieron su producción del 2015 y la vendieron en 2016. Con lo cual la venta de productos primarios de 2016, la exportación de productos primarios de 2016 fue muy elevada porque traía la exportación de 2015. Entonces las exportaciones de 2017 primarias caen con respecto a 2016.
Si no fuera por ese efecto de base de comparación, nuestras exportaciones totales habrían crecido más cerca del 8 o 9, porque nuestras exportaciones industriales crecieron al 14. Eso no está ocurriendo este año, ya no tenemos el problema de base de comparación, tenemos un pequeño problema, desafortunadamente, con una sequía que está afectando a parte de nuestra zona núcleo agrícola, que nos va a restar unos 3.000, 4.000 millones de dólares de exportaciones, pero aún así pensamos que este año nuestras exportaciones totales van a crecer por encima del 7-8% con respecto a 2017. Adrián Caragnolini, de la cadena 3 de Argentina, le pregunta si es sostenible el nivel de endeudamiento externo de Argentina en un escenario de tasas de interés internacionales al alza. Tirso Donaire dice, ¿qué expectativas realistas tienen ustedes sobre el aumento significativo del financiamiento de la deuda en el mercado interno en moneda nacional para ir reduciendo la dependencia externa después de las notables colocaciones en dólares por parte de su compañero de gobierno, el ministro Caputo? ¿Desaparecerá definitivamente la polémica cláusula gatillo? Bueno, nosotros tenemos como eje ordenador de buena parte de nuestra política macroeconómica nuestras metas fiscales. Si la Argentina cumple sus metas fiscales, que lo va a hacer, como ya lo hemos demostrado en estos últimos 2 años, nuestra deuda pública es perfectamente sostenible, porque va a hacer un pico en el año 2020 en 37% del PIB y luego de ahí comenzará a bajar. Es decir, que desde el punto de vista de la solvencia, cumpliendo las metas fiscales y si la economía crece al 3% anual, nuestro ratio de deuda pública PIB se estabiliza en el año 2020 en niveles mucho más bajos que el promedio de los países emergentes y luego comienza a bajar. Sabemos que tenemos que tener un ratio de deuda pública PIB bajo porque la tolerancia a la deuda de los argentinos es baja. Entonces no podemos darnos el lujo de tener deuda PIB similar a lo de los países desarrollados, pero planeamos tener un pico de la deuda en 37% en el año 2020. Con lo cual, desde nuestro punto de vista, somos perfectamente solventes. En relación a nuestra exposición a la volatilidad financiera internacional, yo creo que el año 2018 que estamos viviendo es el año que cruzamos el Rubicón, porque nosotros tenemos 2 efectos trabajando en dirección opuesta. Por un lado, nuestras necesidades financieras van bajando de la mano de la reducción del déficit. Entonces, este año son más bajas que el año pasado y serán más bajas el año próximo que este año. Pero por otro lado, nuestro mercado de capitales local está creciendo, tanto medido en términos reales como medido en moneda extranjera, producto de el accionar del Banco Central que está entregando tasas de interés reales positivas y eso está expandiendo el tamaño de nuestro sistema financiero. Como producto de ambos fenómenos, de que nuestro programa financiero es más chico y nuestro mercado de capitales es más grande, bueno, ya en el año 2019 buena parte o la mayor parte de nuestras necesidades de financiamiento van a ser cubiertas localmente, dejándonos mucho menos expuestos a la volatilidad financiera internacional. Con la cláusula gatillo, digamos, para quienes no lo saben, en el año 2017 buena parte de los acuerdos salariales se cerraron con un tope nominal y una cláusula de revisión si la inflación superaba ese tope nominal. En 2017 fue muy importante introducir esta cláusula porque nos permitió hacer la transición desde acuerdos salariales que miraban el pasado, ¿no? Recuperaban la inflación del año que había ocurrido, para pasar a mirar el futuro. Pensemos en la inflación del año próximo, que es el año en el cual se devengan los salarios. Entonces tiene toda la lógica mirar el futuro y no el pasado cuando uno discute salarios. Ahora, desde nuestro punto de vista, para desindexar la economía y para propender a una baja más rápida de la inflación, es importante ir eliminando esta cláusula gatillo. De todas maneras, el sector privado tiene una libertad absoluta de poner la cláusula que quiera, porque hay total libertad para negociar salarios. En el sector público, bueno, intentaremos converger acuerdos nominales, pero en el sector privado se dará como se dé. Damaso González le pregunta si es soportable que en enero el déficit fiscal aumentará el 366% por el pago de intereses de la deuda. Con este panorama, los argentinos podemos pensar en una bajada de impuestos y no en una feroz
campaña inspectora para acabar o reducir las bolsas de fraude y economía sumergida. Le dice Dámaso, con un poco de ironía, su amigo, el ministro Cristóbal Montoro, con el que usted cenó ayer, puede impartirle todo un máster de posgrado. Bueno, nuestro déficit en enero primario ha bajado, no ha subido, ha bajado abruptamente, y los intereses en el mes de enero, y a eso se refiere, al déficit financiero, no al déficit primario, han subido por una cuestión puntual de que buena parte de los intereses que teníamos que pagar en diciembre por los días hábiles se pasaron al mes de enero, y entonces puntualmente el mes de enero mostró una cifra abultada en el pago de intereses, pero cuando uno mira los intereses pagados en relación al PIB este año, se van a mantener constantes en 2,2 puntos del PIB, igual que en el año 2017, es decir, que la cuenta de intereses no está aumentando, y todo lo que bajamos el déficit primario nos baja el déficit financiero también. Por supuesto, tuvimos este problema puntual con los días hábiles del mes de enero, pero no es representativo de lo que ocurre en el año, y el déficit primario bajó en enero, el gasto primario real bajó 4,5% anual en enero. Es decir, 4,5% en una economía sin inflación habría bajado 4,5% nominal. Y si le sumamos el crecimiento del PIB en relación al déficit en términos de PIB, bueno, ha bajado 6, 7, o sea, es mucho más marcada la baja. Sobre economía sumergida no quiere hablar. Yo hablo de todo. Pues hágalo. Bueno, Argentina tiene un nivel de informalidad y de evasión impositiva alta todavía. Y, digamos, plantear que esto nos ocurre porque los argentinos tenemos un problema psicológico o moral, creo que nos llevaría a una respuesta facilista. Tenemos ese problema porque hemos tenido impuestos impagables también. Y por eso la reforma tributaria que estamos haciendo se concentra en permitir que toda esa masa de trabajadores informales se reincorporen al mercado de trabajo. Por eso la rebaja de impuestos al trabajo se concentra especialmente en los salarios más bajos, porque nosotros estamos generando un mínimo no imponible de 12.000 pesos mensuales, por debajo de los cuales no se van a pagar impuestos al trabajo. Son unos $600 al mes. Y se van a pagar impuestos al trabajo solo por el excedente de esos $600. La informalidad se concentra en los salarios más bajos. Las empresas más grandes, más capital intensivas, pagan salarios más altos porque son más productivas. Y trabajan en blanco, no tienen economía informal. Entonces, la combinación de este mínimo no imponible para los impuestos al trabajo, más un blanqueo laboral que impulsa el Ministerio de Trabajo, que pensábamos sancionar a fin del año pasado y no pudimos, pero esperamos que el Congreso apruebe en los próximos meses, nos va a permitir reducir buena parte de nuestra economía informal. Pero ahí hay que trabajar en muchos aspectos. Al eliminar el impuesto a las transacciones bancarias, generamos también los incentivos para que todas las transacciones vuelvan al sistema financiero. Lamentablemente no podemos hacer todo de golpe, y no podemos hacer todo de golpe porque tenemos un déficit fiscal alto, y como tenemos un déficit fiscal alto, la baja de impuestos tiene que ser gradual. No tenemos otro camino. Lamentablemente, el kirchnerismo nos agregó un Estado encima del Estado que teníamos. Argentina históricamente tenía un gasto público de 25 puntos del PIB, consolidando nación y provincias. Nosotros recibimos 42 puntos sin que las prestaciones del Estado hayan mejorado demasiado, ¿no? Entonces, tenemos que lidiar con eso. Entonces, tenemos que repartir nuestros esfuerzos en la baja de impuestos y en la baja del déficit, y eso nos obliga a ser graduales pero persistentes. Antonio Méndez, de la agencia EFE, le pregunta qué espera de la nueva ronda de negociaciones entre la Unión Europea y Mercosur que comenzó ayer en Asunción. Bueno, somos muy optimistas. Somos optimistas porque pensamos que no hay otro camino que la integración. Y como pensamos que no hay otro camino, no nos queda otra opción que ser optimistas. Y contamos con la muy buena predisposición de nuestros socios del Mercosur y de nuestros amigos de la Unión Europea. Hoy se están discutiendo aspectos muy puntuales, pero por primera vez creo que Mercosur, Unión Europea han empezado a negociar hace 22 años. Y creo que esta es la única vez que estamos negociando en serio para cerrar el acuerdo. Es decir,
se han alineado los planetas y todos los que estamos sentados a la mesa creemos en este acuerdo comercial. Entonces, lo que estamos discutiendo ahora son cuestiones puntuales, pero en buena fe y con la intención de cerrar un acuerdo, cosa que no había ocurrido nunca antes. Eso me da mucho optimismo. Karina Allendez, del BBVA, dice: uno de los principales pilares para incrementar la inversión es el crédito y los bancos nos encontramos armando estructuras financieras para darles apoyo. Pero ¿hasta qué punto el Gobierno avalará con garantía soberana el desarrollo de infraestructuras e inversiones estatales? ¿Qué otros tipos de garantías están ustedes analizando? Bueno, ahí está trabajando el Ministerio de Finanzas. Lo que puedo decir es que en el programa de PPP hay un esquema con garantías soberanas que va a permitir que este programa genere inversión por 25.000 millones de dólares en los próximos años. Hemos lanzado ya la primera ronda de licitaciones de PPP. Algunos de los que están aquí presentes supongo que han participado. Vamos a tener los resultados próximamente y esos programas van a empezar a ejecutarse en el mes de septiembre. Y para nosotros es fundamental este programa porque nos permite en buena medida hacer congeniar nuestra necesidad de bajar el déficit, con lo cual necesitamos que sea el sector privado el que invierte, con la necesidad de reconstruir una infraestructura que en la Argentina ha sido destruida. Entonces, para ser más competitivos necesitamos ferrocarriles, rutas, autopistas, puertos, y eso lo van a hacer ustedes, el sector privado, y nosotros vamos a poner garantías soberanas donde haga falta. Lázaro Domínguez dice: ¿no tienen ustedes miedo a la colonización de los inversores chinos o lo importante es que financien infraestructuras públicas en Argentina? No, no tenemos miedo, pero afortunadamente hoy tenemos un abanico de inversores de todo el mundo interesados en invertir en la Argentina, ¿no? Y creo que eso es fundamental, que no solo esté China, que jugó un rol muy relevante en los años en los que estábamos más cerrados al resto del mundo, pero que participen empresas españolas, norteamericanas, alemanas, francesas, que todos participen. Antonio González le pregunta qué valoración hace usted personalmente y cuál es la posición oficial del gobierno argentino ante lo que ocurre y lo que puede todavía ocurrir en Venezuela. ¿Acogerían refugiados venezolanos si se presenta el caso, tal como ha sucedido masivamente en Colombia y en otros países de la zona? ¿Aceptará Argentina el pago de operaciones con Venezuela en petros, la moneda Bitcoin inventada por el presidente Maduro? Bueno, la Argentina ha adoptado una posición firme y diría que hemos sido uno de los primeros países en el mundo que ha alertado que el hecho de que en Venezuela no hay una democracia, que no se respetan los derechos civiles, exigimos la libertad de los presos políticos. Tenemos una posición que no admite dudas, claramente no hay ninguna ambigüedad ahí. En Venezuela no hay democracia. Ingresan a la Argentina decenas de miles de venezolanos al año, a los cuales, completando los trámites correspondientes, se les concede la residencia, y hoy la ciudad de Buenos Aires es una muestra de ello. Es una ciudad que está cada vez más poblada por inmigrantes venezolanos que se han integrado perfectamente a nuestra vida, enriqueciendo la vida cultural de la Argentina. Estamos muy contentos de recibirlos. Así que no tenemos dudas, y con respecto al petro, hoy el gobierno argentino no tiene ninguna relación comercial con el gobierno venezolano, así que no somos nosotros los que debemos decir si aceptamos o no aceptamos eso, pero en general nosotros como gobierno nacional no hacemos transacciones en criptomonedas, así que mucho menos en el petro, ¿no? El profesor Tamames le pregunta si es cierto que el señor de Guindos está invitado en abril a Buenos Aires para apoyar el tema de la incorporación de Argentina a la OCDE. ¿Se mantiene la idea ahora que el señor de Guindos
ha sido designado para ocupar la vicepresidencia del Banco Central Europeo. Eduardo Barrera dice: ¿cuándo estima usted que Argentina estará en condiciones de entrar en la OCDE? Bueno, el ministro de Guindos es un amigo de la Argentina, con quien he tenido el placer de interactuar muchísimo en este último año en el cual he estado en el cargo. He tenido el placer de conocerlo y por supuesto que está siempre invitado a la Argentina. Ahora que va a ocupar otras responsabilidades, no sé si el señor de Guindos vendrá en ese rol, pero siempre está invitado a la Argentina. Argentina es candidato a iniciar su proceso de acceso a la OECD. Estamos muy agradecidos al apoyo que nos ha dado el Reino de España para ello y esperamos que nos acepten para iniciar ya el proceso final de acceso. Tenemos mucha confianza de que eso pueda ocurrir este año. Antonio Cuenca, de la Cámara Iberoamericana en España, dice: ha hablado de sectores de oportunidad en Argentina. ¿Es el de la industria de defensa un sector donde el gobierno aumentará el gasto y la inversión para incrementar la modernización y la competitividad de sus Fuerzas Armadas? Sí, sin duda. Nosotros venimos de un esquema bastante antiguo, con equipamiento muy antiguo en nuestras fuerzas de defensa. Pensamos que nuestras fuerzas de defensa hoy tienen que ser muy profesionales, fuerzas de despliegue rápido, y para eso necesitamos reequiparnos y modernizarnos, así que es claramente un sector que va a demandar la participación de socios externos. Diego Novoa dice: para la revista América de Economía, usted es el mejor ministro de Economía de América Latina. El principal mérito que ven en usted es que está en la senda correcta para devolver a Argentina a una política económica normal. ¿Son sostenibles los resultados ya conseguidos, que ha mencionado usted en su discurso? ¿Cuáles serían las claves para ello? En contraste con su designación como mejor ministro de América Latina, Tomás Delgado le dice: ¿es cierto que el presidente Macri le dijo hace poco que esto no anda bien, que no le gusta cómo va la economía y que todo se está haciendo y que no se está haciendo lo prometido? ¿Es cierto tanto enojo del presidente como el que han recogido algunos medios argentinos? No es cierto de ninguna manera. Y el programa que estamos llevando adelante es el programa del presidente Macri, con lo cual el mejor ministro de Hacienda de América Latina es el presidente Macri, no yo. Rosalía Menéndez le pregunta qué esperan de la presidencia argentina del G20, qué agenda van a proponer o están impulsando para un crecimiento sostenible a nivel global, por ejemplo, poniendo fin a la pobreza. Nuestras prioridades para el G20 que hemos planteado son dos. Una es discutir el futuro del trabajo. Estamos en medio de una revolución tecnológica sobre la cual tenemos una visión muy optimista, pero pensamos que hay algunas políticas públicas que pueden ayudar a que la transición en esta revolución tecnológica no genere algunos costos que podría generar. Y en segundo lugar, estamos enfocados en trabajar para que mejore el financiamiento de la infraestructura. Así como en los años 90 apareció una nueva clase de activo que fueron los bonos soberanos de los países emergentes, nosotros pensamos que puede emerger un nuevo activo, una nueva clase de activo que sea el financiamiento a la infraestructura. Y para eso estamos trabajando con el sector privado, con practitioners, con abogados, con países para lograr generar este activo que permitiría en parte paliar el déficit de infraestructura que se viene acumulando no solo en el mundo emergente, sino en los países desarrollados. Domingo Serrano dice: usted va a visitar hoy, si no lo ha hecho, la Feria Arco, que ha reunido a una notable representación de artistas y galeristas argentinos. ¿En qué momento están las artes y la cultura en Argentina? ¿Han sufrido daños irreparables por la crisis o han sabido sobrevivir? No, han sabido sobrevivir, y la Argentina
tiene algo que es un ecosistema cultural que sobrevive siempre. Tenemos excelentes artistas plásticos, dramaturgos, escritores, y eso siempre está. Así que con una economía y un país que vuelve a brillar, las artes argentinas también lo hacen y están recuperando todo su esplendor. Carlos López Combarros hace la última pregunta que puedo leerle por tiempo. Dice: la ciudadanía que votó hasta, entre comillas, la semana pasada a los populistas, ¿está entendiendo la labor transformadora tan profunda que su gobierno está poniendo en marcha? Bueno, yo creo que hay mucha gente que lo entiende y mucha otra gente que lo que va a sentir son los resultados en su día a día, ¿no? El kirchnerismo, el populismo, fue efectivo en mejorar la vida de algunos sectores de la población de su casa para adentro. Digamos, con subsidios le generó servicios públicos muy baratos, generó, digamos, con los tipos de cambios múltiples, precios desalineados para comprar electrodomésticos. Ahora, de la casa para afuera se derrumbó la infraestructura pública, la educación pública, los hospitales, el transporte, la inflación, y estamos trabajando ahora para resolverle la vida a las personas también de la casa para afuera, ¿no? Que cuando salgan no le roben, que el colectivo pueda llegar a los barrios más pobres porque las calles están asfaltadas y que tengan luz a las 5 o 6 de la mañana, cuando es que la gente sale a trabajar en los barrios más alejados. Entonces el desafío es no solo generar una economía capaz de crecer por décadas, sino que tener resultados pronto, que la gente los valore y que abrace esta nueva Argentina que intenta dejar atrás el populismo. En nombre de Abertis, que hace posible este Foro España Internacional, don Sergi Lowney, director de Relaciones Institucionales del Grupo, va a despedir el acto. Sí, secretaria, ministro. Abertis lleva desde el año 90 en Argentina, con GCO, Ausol, autopista Buenos Aires-Luján, Panamericana, General Paz. Tenemos más de 200 kilómetros de autopista y, como decía el secretario de Estado, yo creo que las empresas demuestran su carácter y su madera más en los malos tiempos que en los buenos tiempos, y Abertis pues ha sufrido muchos malos momentos en Argentina. Pero como concesionaria que somos jugadores a largo plazo, pues estamos allí, creemos en su país, tenemos en disposición una inversión de 700 millones de dólares para hacer, seguimos haciendo Marca España como una exposición de Miró que hemos llevado al Museo de Buenos Aires, que todavía está en el Museo de Bellas Artes. Tenemos una cátedra de infraestructuras, tenemos programas de lesiones medulares con el Hospital de Buenos Aires. Estamos allá porque creemos en el país, porque una empresa cuando también tiene que estar en todo. Pero nos sentimos, ustedes tienen un gran embajador aquí, que es el embajador Ramón Puerta, pero nosotros también nos sentimos embajadores de Argentina, porque ustedes, su gobierno, está jugando con dureza, pero con transparencia y con nobleza, como lo hacen los Pumas argentinos. Y obviamente esto nos demuestra que su país, nos sentimos embajadores, creemos en su país, creemos que su país tira adelante, y si siguen jugando como los Pumas con dureza, pero con transparencia y con nobleza, yo creo que habrá muchos más embajadores de Argentina. Muchas gracias.